Ya estamos transitando el mes de noviembre de este año, que fue realmente un año, digamos, intenso, complicado, difícil. Sin embargo, hemos visto aquí en nuestro Power Sport por el Garage TV todo el campeonato del DTM, que tendrá definición en una semana nada más en el Hockenheim. Por eso hoy llega el momento de compartir un programa contigo que es distinto, que no tiene que ver con el DTM, pero sí tiene que ver con el automovilismo deportivo y con una de las grandes figuras del automovilismo deportivo. Dos, en realidad. Porque una de ellas es Alejandro Moroni, coequiper en su momento de Jorge Recalde y Soto en lo que era el equipo oficial Renault dentro del rally, y por supuesto su inmaculado, espectacular, original Renault 18 con el cual él corrió rally en esta década que fue tan importante para el rally y donde él fue gran protagonista. Quiero compartirla contigo porque sin duda alguna te va a sumar conocimiento, vas a ver un auto realmente fantástico, todo esto contado por quien en su momento lo hacía hablar. ¿Te parece? Nosotros lo hicimos hablar en Villa Carlos Paz y esto fue lo que nos dijo. Nueva línea GTS, el auto de tus sueños. Ahora son dos. Volkswagen. Te doy la bienvenida a nuestro Power Sport del día de hoy. Estoy en Villa Carlos Paz. Hemos venido a hacer un montón de notas. Entre ellas, mira por favor. Un auténtico Renault 18 de los años 80, manejado por quien en su momento era el dueño de esta butaca y corría nada más y nada menos que con Jorge Recalde y con Ernesto Soto. El tercero en aquel momento en ese equipo oficial Renault era nada más y nada menos que mi amigo Alejandro Moroni. Alejandro, te doy la bienvenida. Bueno, gracias. Muchísimas gracias por recibirnos cada vez que venimos a Carlos Paz, pero fundamentalmente por tener esta joya todavía viva. Es el auto original que ustedes corrían en la década del 80. Uno de los autos, sí, uno de los últimos autos del equipo que, bueno, por suerte pudimos atesorarlo y tenerlo aquí como una muestra viviente de lo que era el automovilismo de aquellos años. Me voy a dar una vuelta a la manzana. Para mis amigos que soy el Dr. Brown, les cuento que vamos a hacer un viaje de Volviendo al Futuro con mi amigo Alejandro Moroni. Me voy a dar un gustazo de andar en un auténtico Renault 18 que se fabricó en la década del 80 para correr en el Campeonato Argentino de Rally y también en el Campeonato Mundial de Rally con el equipo que eran Recalde, Soto y yo. Recalde, Soto y Moroni. O sea, él tuvo la suerte de jugar en el Barcelona con Maradona y con Messi. Y eras el pendejo del equipo. Sí, bueno, en ese momento sí. La cuestión es que este es un auto específicamente fabricado para correr. En la fábrica el casco se hizo para correr. El de él, el del Recalde y por supuesto el de Soto también. Con mecánica Berta y con... Lo van a escuchar. Ya lo escuchás y se te pone la piel de gallina. Tengo la suerte que nos vamos a ir a dar una vuelta con Ale. En enseguida venimos. Arrimada esto. Eso es bomba de nafta. Poca nafta,
permite hacerlo muy elástico. El motor tira 7000 vueltas, pero la curva de potencia la tiene en un segmento muy corto, justo donde le puedes sacar el jugo con la caja. Entonces realmente en la montaña, porque acá es asfalto, en la montaña con el patinamiento es donde más rendimiento le sacamos. Espectacular cómo suena, como la caja corta, divino. Me vuelvo loco con esto. Por lo menos hasta allá. Es una cosa de locos esto. La verdad, esto debería... Ah. Impresionante la caja. Impresionante la caja. Mira qué cosito que es esto acá. Impresionante la caja, lo que más me gusta. ¿Cómo decías para ver el cuentacuentas? Lo ves perfectamente. Lo que pasa es que no todos los días le das bola al cuentavueltas, porque ya tenés tan relacionado el oído que directamente ya sabés cuándo tenés que cortar. Yo cuando corrí la monomarca le decía, a mí denme el cuentacuentas el primer día. Después no lo necesito más. Ahora, estamos tirando 4.500 vueltas, que estoy tirando en 7 lucas, debe ser una locura, bro. No, sí, por eso te digo, lo que pasa es que no es lo mismo tirar 7000 en el asfalto que tirarlas en la tierra. Son distintas. Sí, sí. Entonces por eso es que en la tierra es donde vos le sacás el jugo realmente. Para venir con esto jugado, buscando el tiempo, Por eso yo, a ver, decime dónde tengo que hablar porque no lo sé. no sé, no es lo mismo a ver, para que comprendan, es como la Fórmula 1, no es lo mismo los autos con caja mecánica cuando corría Ayrton a la caja secuencial cuando el Vettel Traigo bien para atrás. ¿Te lo dejaron manejar? No te puedo contar, para mí estuve en Disney hoy. Sí, lo tengo que correr porque ahí viene uno. Sí, por eso te decía que... Sí, la asistencia se pone dura, Me enamoré de la caja. No solo de la caja, el motor. No te olvides que tú tienes 35 años. En ese momento, correr con esto, bueno, vos lo sabés, vos sos un tipo de mucha experiencia, era en pura sangre. Sí, por supuesto. Hoy, 35 años después, sin caja secuencial, yo te garantizo que en las montañas, en tramos específicamente veloces, no tan cortos, porque en los cortos con la caja secuencial alguna diferencia. O sea, por ejemplo, los del viernes en el Mundial. Claro.
con este auto le das batalla a los autos de hoy. Le das batalla a los autos de hoy. Te digo, arriba de la... Porque a vos te impresionó arriba del asfalto, pero vos no sabés lo que hay arriba de la tierra. Es totalmente distinto. ¿Cortás la corriente? Sí. Lo que pasa es que la gente no lo pone en su real dimensión porque, bueno, obviamente te atraen mucho más las cosas que son más actuales. No, a mí esto me vuelve loco. Pero este motor, 2000, todo aluminio, es un motor que realmente fue... Tengo unos fans tuyos acá, Jorge. Increíble, increíble. Una cosa que generó un cambio, fue un antes y un después. El auto está tal cual corría, es decir, tiene el motor que hizo Oreste, tiene el casco que se hizo en la fábrica especialmente. Contanos un poco de lo que era este auto, el que vos tenés todavía, pero también el que corrían el Caballo de Lona y Ernesto. Y este es un auto de las últimas evoluciones que tuvimos. Nosotros empezamos a probar el Renault 18 en el año 81, en el 80, y ya deportivamente participando en el Campeonato Argentino del 81 en adelante. Esta evolución fue la que por aquellos años permitía el reglamento, con caja arrimada, con diferencial autoblocante al 70% y un motor de casi 175 caballos de potencia. Hecho por Oreste. Hecho por Oreste el motor, el resto del auto todo hecho dentro de Santa Isabel, en la fábrica, por gente e ingenieros de la fábrica. Es decir, este era un auténtico equipo oficial, al punto que no se tercerizaba la parte de motorsport, sino que se hacía específicamente dentro de la planta. Efectivamente, adentro de la planta existía un departamento que se llamaba competición, que dependía del departamento experimental de ingeniería de productos de la fábrica, donde además de competir y bueno, buscar la forma de tener el mejor marketing para penetrar comercialmente en las ventas del país, también se usaba como laboratorio de pruebas de muchas piezas que después se trasladaban en sus modificaciones a los autos de línea. Eran un banco de pruebas realmente para la gente y para los ingenieros de la fábrica. Alejandro Moroni, ¿qué edad tenía en esa época y qué experiencia tenía Alejandro Moroni en el automovilismo cuando llega a subirse a este auto? Vos habéis hecho algunas cosas antes con el R12 también. Sí, con un Fiat 128. Bueno, la verdad que al lado de ellos muy poca, casi nula, al revés, yo iba a verlos a ellos correr. En la montaña, me levantaba muy temprano para irme a verlo porque tenía una pasión por el automovilismo mientras hacía mi carrera universitaria. Lo que pasa es que bueno, en determinado momento se me cruzó la locura de querer correr y hice una patriada con amigos míos y mis compañeros de facultad para buscar la forma de conseguir fondos y le alquilé un Renault 12 a Luis Echenique para correr en el año 80 una carrera y tuve la desgracia de largar 120 y llegar quinto. Entonces ahí me convencí de que era mi futuro. Lo que pasa es que después para salir del quinto y llegar al primero tuve que transpirar mucho. Pero bueno, a partir de ahí, me tocó por suerte en determinado momento que la fábrica pusiera los ojos en mí como un piloto joven para acompañar y completar el equipo junto con Jorge Recalde y Ernesto Soto, que eran dos monstruos, que fueron muy generosos conmigo, me enseñaron mucho y me ayudaron a crecer y a estar muy rápido cerca de él. La realidad es que nosotros teníamos un desarrollo de un motor 2000 centímetros cúbicos con 175 caballos que iba realmente muy rápido, que aceleraba muchísimo, acelera muchísimo, porque este auto lo habrás podido comprobar. Realmente es un auto que tira 7000 vueltas y en la montaña realmente es un auto que es un verdadero pura sangre. El tema es cómo transmitir esa potencia al piso sin patinamiento, con el menor patinamiento posible. Bueno, a partir de ahí se trabajó con la gente de Free Road para hacer un desarrollo de amortiguadores que permitieran no solamente asegurar esa transferencia al piso, sino también garantizar a lo largo del desarrollo de la carrera, de la etapa, que la eficiencia de los amortiguadores no cambiara con la temperatura. Aparte, las carreras que hacíamos eran carreras de 2.800 kilómetros, es decir, corríamos medio Dakar cada 15 días. Hoy corren Prime de 30 kilómetros. Claro, y carreras en total de 300 kilómetros. Entonces eran muy distintos. Eras el Benjamín del equipo, pero también eras el tester del equipo, con lo cual tenías mucho tiempo la cola arriba de la butaca del auto de carrera, no corriendo, pero sí desarrollando elementos, sí probando, sí ganando experiencia. Y sí, eso me ayudó muchísimo, porque yo tenía la suerte de estar dentro del departamento competición y de alguna forma era el piloto de pruebas. Entonces todos los test que no hacían mis compañeros de equipo, que ya eran consagrados, los hacía yo.
y lo hacía con mucho gusto, con muchas ganas, porque además de darme el gusto, aprendía. Y bueno, me permitió trabajar en desarrollos. Este es un auto, pero nosotros trabajamos en un auto grupo B, el cual me tocó testear desde la primera tuerca, un auto de 220 caballos, con tracción delantera, que no llegó a correr nunca porque, bueno, después del accidente de Toivonen en Europa, la FIA decidió matar el grupo B, pero nosotros teníamos el auto terminado, prácticamente listo para competir desde en Argentina, que era impensado creer de que íbamos a hacerle algún daño a un Audi, a una Lancia 037, pero sin embargo el auto era muy bueno, realmente daba batalla. Es más, en el rally de Argentina del año 83 que se corrió en Bariloche, nosotros con estos autos los pasábamos a los Lancia 037. Por un problema solamente de adherencia, no permitían correr con clavos y nosotros teníamos mejor adherencia que ellos. Pero después cuando agarraban piso bueno, no veías ni el polvo. Los 450 caballos que tenían se hacían sentir. Entonces, pero bueno, eso me permitió, digamos, desarrollar mucho, aprender mucho, y ese desarrollo que finalmente no pudo aprovechar el rally, sí lo aprovechó el TC2000 porque fue la base del auto con el cual después Daniel Mustafa y posteriormente el Flaco Traverso pudieron empezar a correr con Renault en TC2000 y tuvieron 7 años de campeonatos ininterrumpidos. Yo le voy a contar a la cámara, yo sabía la historia de Alejandro dentro del rally y habiendo corrido con estos dos monstruos en el mismo equipo, algo que es muy complicado. Muchas veces ustedes me habrán escuchado decir que para un piloto es muy complicado crecer en la sombra de un Schumacher, en la sombra de un Hamilton, en la sombra de un Recalde o en la sombra de un Soto, y sin embargo, si te llegas a destacar es porque tenés un poquito más que los demás. Y lo vi a Alejandro en una cosa que yo recuperé, corriendo en una carrera en pista, en la misma carrera que corrí yo con Julio Pardo con el 128 Grupo A, que corrimos todas las categorías juntos. Ustedes fueron con los Renault 18, de hecho los 18 ganaron la carrera y Julio y yo con el 128 llegamos creo que cuartos o quintos en esa general. Contame un poco cómo fue tu experiencia en pista. Y ese año nosotros, por la guerra de Malvinas, el gobierno no permitía, digamos, las carreras dentro del país de este tipo. Entonces decidimos armar 2 autos de pista para competir en el Campeonato Argentino Clase 3. Decidimos es Renault, fábrica. Renault fábrica. Vos trabajabas en la fábrica. Así es. Entonces, un auto se le dio a Daniel Mustafa y a Ángel Monguzzi, 2 pilotazos, para que lo desarrollaran en lo de Oreste Berta, integral, carrocería, suspensión, todo. Y el otro auto se hacía dentro de la fábrica, y era el auto que corríamos Gabriel Reyes y yo. Sí con el motor de Oreste. Y bueno, íbamos a correr, corrimos todo ese año, ganó el campeonato Mustafa y Monguzzi, nosotros salimos subcampeones, y corrimos en un montón de lugares, inclusive fuimos a correr a Uruguay, donde el amigo Pardo nos ganó. Fue el 128 ese que era inalcanzable. Sí, era un caño realmente, porque Pardo otro ejemplo de lo que es el automovilismo argentino y alguien que tiene de alguna manera algo innato. Sinceramente lo que hizo Pardo por aquellos años, junto a otras personas que también eran muy buenos, como Gaba, bueno, había muchos preparadores, pilotos, que realmente dejaron una huella, pero bueno, nosotros integramos ese año, corrimos todas las carreras del Campeonato Argentino, nos dedicamos a la pista, hasta que al año siguiente, ya con el tema de Malvinas normalizado, regularizado, pudimos empezar de vuelta con el Campeonato Argentino de Rally. Yo veo que este auto tiene un tag que dice Rally Argentina Córdoba 1984. ¿Vos corriste con este auto Córdoba 84? Sí, esa placa es una placa original de la identificación de esa carrera. Es más, la cromática del auto está hecha en base a esa carrera, digamos. El número 15 fue el que me tocó a mí ese día en el sorteo, porque en esa época existían, digamos, prioridad A, prioridad B por parte de FIA. Nosotros éramos prioridad A, entonces Jorge largó con el 9, Ernesto con el 10 y yo con el 15, porque así nos tocó en el sorteo. Y bueno, en esa carrera lamentablemente yo rompí el motor, después de la primera etapa se cortó una biela y bueno, nos quedamos a pie. Pero fue una de tantas que bueno, son épicas y este auto ha marcado huella en todo el campeonato y sobre todo en los mundiales. Por eso la gente hoy cuando lo ve, todavía a pesar de que han pasado más de 35 años, se le cae un lagrimón porque dicen, si habré estado parado al lado de la ruta viéndolos pasar, realmente emocionante. Yo puedo decir que Alejandro recién tuvo la generosidad de permitirme manejarlo por acá un par de kilómetros y les puedo decir que me enamoré. Fundamentalmente me enamoré de la caja y del motor. Lo que empuja esto no se puede creer
Me imagino esto en el año 84, con estas gomas que no eran gomas específicas para correr, tratando de llevarlo rápido en la tierra. ¿Cómo era ser compañero de equipo de Soto y de Recalde? Dos tipos que tenían 1 millón de cocardas colgadas en el pecho, pero que aparte iban rapidísimo como el viento. Y era correr con el cuchillo entre los dientes desde que te levantabas hasta que terminaba la etapa. No había alternativa porque con ellos no podías regular un tren de carrera, iban a fondo en todos lados. Eran muy rápidos, muy contundentes, muy constantes y fueron un poco los de alguna manera los que marcaron un poco la huella de los pilotos de rally que vinieron a posteriori, porque fueron el ejemplo. Por supuesto que no iban solos, iban secundados por muy buenos navegantes, que son parte del ritmo de un piloto de rally, sobre todo cuando las etapas tienen 7 u 8 horas de duración. En el caso de Jorge, bueno, Jorge lo llevaba al bicho del Bono, que era una persona que realmente marcó la parte, digamos, de historia de la butaca derecha. En el caso mío yo iba con Raúl Campaña y en el caso de Ernesto Soto, él corría con Martín Cristi. Y la verdad que era un equipo imbatible. Por eso es que, digamos, lamentando a nuestros amigos de Peugeot que tanto queremos, porque yo la relación de amistad que hice en su momento con Carlos Garro y con Pancho Alcuaz, o con el propio Pisandelli, con la gente que estuvo vinculada al equipo Sebel. Lo manejaba Gastón Perkins, ¿no? Sí, Gastón Perkins y Jackie Forest Green, que en realidad Perkins hacía las relaciones públicas, el que manejaba todo era Forest Green. Y gente muy buena, muy profesional, que bueno, intentó querer ganarnos los campeonatos, pero siempre se los ganamos nosotros. Esa es la realidad. ¿Cuándo llega el momento en que Alejandro Moroni dice, bueno, hasta acá llegué, me voy a dedicar a mi familia, me voy a dedicar a mi hotel aquí en Carlos Paz, me voy a dedicar a mis negocios particulares, yo tengo que seguir con mi vida y el automovilismo no va a ser mi profesión de acá a futuro? Y eso fue por el año 85, porque la fábrica, ya con el desarrollo que habíamos hecho del TC2000, empezó a buscar la forma de competir en pista, porque le redituaba mejor marketing 20 minutos de televisión que 3.000 kilómetros de carrera en ruta. Y entonces ahí decidió sacar el equipo de dentro de la fábrica, le cedió los autos a Soto y a Recalde, yo me ocupaba de darle todo lo que era el servicio, digamos, de asistencia para que ellos pudieran armarlo en talleres particulares, y así corrieron un año más, el año 85, ya después definitivamente se terminó todo porque ya a partir del 87 Renault se abocó de lleno a poner un equipo oficial en TC2000, pero ya no dentro de fábrica armados los autos, sino integralmente en lo de Oreste. Con lo cual, bueno, después vinieron, como dije, 7 años de triunfos, y bueno, todo eso se fue de alguna manera, hubo una metamorfosis del automovilismo y sobre todo del TC, que permitió, del TC2000, que permitió que de alguna manera después aparecieran otras fábricas y se sumaron y se hicieron una gran categoría con un promotor que existía por aquellos años, que una persona que todos... un capo. Sí, un fuera de serie, como digo yo, que se llama Alcides Reyes, que bueno, tuvo sus mentores, porque De Guidi fue una persona que le enseñó mucho a Reyes para organizar una carrera, y otras tantas experiencias que hizo él, pero realmente él tuvo la virtud de poder llevarla adelante, y cuanta categoría tocó, porque en el rally también lo hizo, la hizo llevar al top level, realmente un virtuoso. Vamos a seguir hablando con Alejandro Moroni respecto de esta joya, que parece un auto de calle, pero te garantizo que de auto de calle lo único que tiene es la forma, todo lo resto es un pura sangre de carrera, con lo cual, Ale, te voy a pedir que nos empieces a contar y a explicar un poco qué es lo que tiene este auto. ¿De diferencia con un auto de la calle? No, contame, por ejemplo, los protectores de los faros Bueno, adicionales, y después vamos a la parte mecánica. Nosotros corríamos carreras de larga distancia y algunas se arrancaban a las 6, 6 y media de la mañana y terminaban a las 5 de la tarde, algunas a las 7 de la tarde, depende de los enlaces que hubiese. Entonces había mucha parte de la carrera que se hacía con luz artificial. Entonces, ¿qué hacíamos? Primero tenía ese protector que ves como grilla metálica cromada, que tenía la particularidad de que tiene, digamos, la posibilidad de sacarle los protectores que están sobre los faros. Después se volvían a colocar porque no había forma en ese momento de obturarlos que no sea esta. Y se ponía esta grilla de luces que son Civier Super Oscar y Oscar, que son faros de profundidad y panorámicos, que por supuesto te obligaban a cambiar el alternador porque la carga de energía que solicitan estos faros realmente es muy importante. Entonces, bueno,
Y ese es de quita y pone, es una situación que se ponía y después se sacaba y se volvía a colocar en el momento que hacía falta, digamos. Esto te permitía tener realmente una posibilidad de luz con buena visibilidad hasta 500 metros, que en el rally, en montaña no es tan necesaria, pero en la parte plana, cuando venís veloz, te hace falta. Esto venía recomendado por Renault Sport de Francia. Nosotros no podíamos usar reflectores de otra marca que no fueran Civier. Por eso ves las publicidades en los paragolpes. Nosotros comenzamos a correr por el año 80 con llantas de chapa, porque el vehículo que trajeron en primer momento a Argentina y que se produjo aquí era el Renault 18 TX, que si bien tenía motor 2000 centímetros cúbicos, tenía llantas de chapa y caja de 4. Después fue evolucionando hasta llegar a las llantas de aleación, caja de quinta. La llanta que se usaba es esta llanta que después de todos los ensayos de vida y digamos, de fatiga que se hicieron dentro del laboratorio de Renault, fue la que mejor resultados dio. Por eso es que se siguió usando esta llanta. Realmente durísima, un aguante muy bueno, pero por supuesto una medida que es chica. Después fue evolucionando en el tamaño de llanta. De 13 pasó a 14, de 14 a 15, y ahí se terminó la evolución del Renault 18. Conoce más en audidrivingcenter.com.ar. Freno a disco delantero. Freno a disco delantero, freno a disco atrás, únicamente cuando corríamos el Mundial, porque nos permitía la homologación FIA usarlo. Acá en Argentina, como era homologación campeonato argentino, no, porque el auto salía de fábrica con freno a tambor. Y las cubiertas, que es el tema más importante, en la única carrera que podíamos utilizar, el único rally que podíamos utilizar cubiertas importadas era en el Mundial. Fuera del Mundial, el reglamento específico tenía que ser cubiertas de serie. Así que corríamos con cubiertas de calle, las mismas que usabas vos o tu señora para ir a hacer las compras. Lo cual, a un auto que llegó a tener 170 caballos, era un gran desafío porque era muy difícil de que las cubiertas no sintieran el fragor de la lucha, digamos, porque, te repito, eran etapas muy extensas. Así que había que reemplazarlas seguido. Bueno, de hecho vos me contaste hace un rato que cuando venían ustedes tres, Recalde, Soto y vos pegando la punta, ganaba el que menos gomas rompía. Así es. El parámetro por aquellos años era no romper cubierta. Lo que pasa es que había que andar muy rápido con ello, y entonces siempre alguno rompía alguna cubierta. Era imposible de que eso no sucediera. De todas maneras, aún cambiando cubiertas, el plus que nos daba correr con una mecánica como la que nos hacía Oreste, nos permitía, en algunos casos, en todo caso, caer al tercer puesto, pero no más de eso. La jaula es particular porque, primero, en esos años, la jaula debía ser abulonada. No es como hoy, que la jaula va soldada y es parte estructural del auto. En esos momentos te obligaban a que fuera abulonada, con lo cual se hacía un desarrollo que muchas veces lo hemos hecho en Buenos Aires y otras veces los hemos partido de una plantilla que se hacía dentro de la fábrica y después se sacaba un proveedor a hacer afuera, porque era un trabajo tedioso, con un caño estructural que tenía que tener muy buena resistencia, pero le daba una rigidez torsional a la carrocería que permitía que en el rally no hubiese ningún tipo de inconveniente. Pero aún ya con lo que se había logrado en esta situación, el auto realmente era imposible que se doblara o se partiera en algún salto, ni se marcaba directamente. De cualquier manera, estamos hablando hace casi 40 años atrás, las exigencias de la FIA no eran las exigencias que tiene hoy en cuanto a seguridad. Totalmente. Esto desde el accidente de Toy Bonen para acá, las exigencias de la FIA empezaron a hacerse muy rigurosas y con justificación, porque realmente los coches cada vez tenían más potencia, cada vez iban más rápido, los accidentes eran muy complicados. Butacas. Nosotros corríamos con butacas que en ese momento se hacían dentro de la fábrica, eran de alambre con poliuretano y tapizadas. Renault en la línea decía, estas tres carrocerías van a ser para correr, y las hacía distintas a la carrocería de calle. Por ejemplo, no le ponían el undersill y esas cosas y las reforzaban en algunos otros lugares, o era una carrocería que te podría haber tocado vos para correr o a mí que la compraba en un concesionario. Bueno, en teoría, total ya prescribió esto. Ya pasaron muchos años. En teoría tenía que ser una carrocería de fábrica. Lo que pasa es que nosotros a estas carrocerías las hacíamos más livianas, por aquellos años con chapa de menos espesor, pero sí poníamos una chapa de mayor espesor o doble chapa en los lugares específicos donde sabíamos que podíamos tener conflictos de rotura. Si vos ves el piso de este auto, vas a ver que está todo punteado, porque tiene un doble piso. Porque era fundamental, porque el auto iba tan rápido que en muchos lugares hacía esquí,
y golpeaba y rompía, y bueno, y eso generaba muchos conflictos dentro de la carrocería porque te entraba polvo, entonces había que buscar la forma de blindarlo. Nosotros aquí, ¿qué tenemos? Debajo del motor un trineo con un chapón de duraluminio de 9 milímetros, que realmente permitía que uno pudiera encontrarse con la piedra más importante y no tener conflictos graves. Aunque a veces el conflicto no lo generaba la piedra, sino lo generaba el motor, que se bajaba porque está montado sobre montantes de goma, y bueno, eso por ahí traía problemas. Pero bueno, era la única forma de poder ir rápido en todos lados y tratar de que la naturaleza no le jugara en contra. En este caso tiene el tanque chico, que es el original con las bombas eléctricas, para que en las carreras cortas nosotros usamos este. Ahora en las largas se sacaba ese tanque y se ponía uno de aluminio, que es el doble de grande, que llegaba hasta esta zona. Sí, mitad del baúl. Con carga rápida, y entonces eso permitía balancear mejor el peso de la carrocería, porque este auto tiene ya de por sí el 63% del peso en el tren delantero y el resto en el tren trasero. Fíjate en los pasarruedas internos y vas a ver todo el picoteo. Bueno, todo eso que está ahí son refuerzos. Es una segunda máscara sobre lo que es la forma original de la carrocería. De esa misma manera, así como están los pasarruedas, estaban también los pisos, sobre todo en la parte del torpedo, que es donde más sufre. Entonces, todo eso ayudaba a tener un auto realmente, un tanque de guerra, por aquellos años blindado, como para poder encarar carreras, como te dije, de 2.800, 3.000 kilómetros de recorrido, 4 etapas, y realmente largar y llegar con el auto entero. Para mí fue muy vertiginoso. Yo en 5 años pasé de no solamente estar digamos, compitiendo, sino que además trabajando de par a par con gente que quizás a lo mejor me hubiese costado muchísimo a lo mejor llegar a tener acceso. Tuve la experiencia de ir a Francia, de estar en Renault Sport en Francia, intercambiar con Ragnotí en ese momento muchas experiencias. Ragnotí era un piloto mítico para la marca, que hizo muchísimas experiencias, pero nunca la pudo hacer arriba de un Renault 18. Y entonces él aprendía de nosotros. Realmente fue un momento de la vida soñado, que duró, bueno, hasta que yo mismo me propuse de un día cortarlo, pero la verdad fueron años muy intensos. Y muy felices. Sí, sí, totalmente. Ale, yo quiero agradecerte por mostrarnos esta joya que tenemos acá, por recibirnos cada vez que venimos a Carlos Paz, por la generosidad de tener este auto todavía en orden de marcha, y como vos mismo dijiste, si voy a correr hoy una carrera, les peleo adelante. En definitiva, muchísimas gracias por lo que hemos vivido en estos días en Carlos Paz y cada vez que venimos por acá. No, Tomás, no tenés que agradecer nada. Para nosotros y para mí, para mi familia, es un gusto recibirte siempre. En realidad yo he guardado el auto porque creo que es una parte de la historia del rally que no se tiene que perder. He comprometido dárselo al Museo Jorge Raúl Recalde, que lo está llevando adelante una fundación. Están en este momento trabajando para hacer el edificio. Esto va a estar enclavado en Mina Clavero. Y el primer aporte que va a haber de ese museo es este auto. Muchísimas gracias, Jorge. No, gracias a vos. Nuestro paso por Villa Carlos Paz, hablando con un amigo que nos muestra parte de la historia del automovilismo argentino, parte de la historia que afortunadamente no se ha perdido, parte de la historia que sigue viva, con lo que hizo en su momento Oreste Berta, pero también con cómo se involucró la fábrica en aquel momento, cómo se involucró la fábrica para llevar adelante un proyecto con 3 grandísimos pilotos y que fundamentalmente les dio un rédito, no solamente en lo deportivo, que créanme era lo secundario, sino que les dio un rédito en cuanto al marketing, en cuanto a la exposición de la marca en todo el mundo, en cuanto a la exposición de la marca en la Argentina y en cuanto a la exposición para vender, correr los domingos y vender los lunes este Renault 18 que fue un lujo en la industria automotriz argentina, ¿cierto o no? Totalmente. El auto llegó a tener en su momento, sobre todo arrancó con el Renault 12. El Renault 12 cuando ganó la Vuelta de América del Sur en manos de Jorge en su categoría, bueno, sacaba una calco atrás que decía, mi auto ganó el rally, ¿y el suyo? Porque la gente veía que el auto con que doña Rosa iba a buscar a los chicos al colegio era el mismo auto que corría. Después pasó lo mismo, se trasladó al Renault 18. Y la fábrica llegó a tener en su momento el 37% del mercado comercial de Argentina gracias a este modelo. Después las cosas se fueron cambiando porque bueno, los modelos se van envejeciendo y se van siendo reemplazados por nuevos modelos, pero este fue un hito, porque todo el mundo conoce a los Renault, pero nadie se olvida del Renault 18. Eso es cierto. Alejandro Moroni tuvo la suerte
de jugar en el mismo equipo con Messi y Maradona, de estar a la altura de ellos, de darse el gusto de correr en un equipo oficial y de estar a la altura de los grandes campeones del automovilismo argentino, el recordado Jorge Raúl Ricardi y el recordado Ernesto Soto, que hacían hablar a estos autos. Y te garantizo que Alejandro también. Conoce más en audidrivingcenter.com.ar. Ale, simplemente me queda agradecerte, mostrar algunas cosas más, como las bombas de nafta eléctrica, como el equipo Motorola de radio que tenían adentro del auto y algunos detalles más, pero en definitiva quiero agradecerte por la generosidad de mostrarnos el auto y de haber compartido con nosotros este momento en Power. Yo no tenés que agradecerme nada, para mí es un gusto poder contar parte de esta historia, sobre todo a la gente que a lo mejor hay muchas jóvenes que están viendo el programa que no han visto esto, pero realmente hay cosas que hay para destacar. Este auto nació con 103 caballos de potencia y llegó a correr con 175 y llegó en el desarrollo a 220 con el trabajo que hizo Oreste. Realmente no hay muchos casos donde uno pueda llevar con tan poco desarrollo periférico la potencia a un salto de calidad como el que se logró con este auto. Para cerrar, trabajar en Renault todos esos años en la parte experimental para vos fue una escuela que no hubieras podido pagar en ningún otro lado. No, por supuesto, para mí fue el sueño del pibe, digamos, una cuestión que yo no la podía creer. Para mí fue muy vertiginoso. Yo en 5 años pasé de no solamente estar, digamos, compitiendo, sino que además trabajando de par a par con gente que quizás a lo mejor me hubiese costado muchísimo a lo mejor llegar a tener acceso. Hasta aquí esta parte de nuestro programa desde Villa Carlos Paz, hablando con Alejandro Moroni, que nos muestra su Renault 18, el original con el que él corrió hace 35 años atrás, y que bueno, hoy se dedica a la hotelería, tiene este Hotel Costa Azul aquí en Villa Carlos Paz, un hotel divino, lindísimo, muy cerca del Parque Asistencia, donde vamos a correr el Rally Mundial cada año, y donde recibís muchísimos equipos que van a correr el Rally Mundial, con lo cual seguís estando en contacto con el automovilismo, y aparte estás en contacto con aquellos que todos los años hacen el tema de las leyendas del rally. Así es, soy parte de las leyendas, sí. Cuando te vas poniendo viejo, sí, pasas a ser parte de las leyendas. bueno, Muchas gracias, Ale. No, gracias a ustedes.